Una entrevista que teníamos una banda de ganas de hacer. Quiero remarcar que vamos a conectar ya mismo con la precandidata a diputada nacional por el Nuevo Más, dirigente de Las Rojas, es socióloga también y ahora nos atiende desde un rally de campaña ya en Lomas de Zamora, en la querida ciudad de Lomas de Zamora. Manuela Castañeira, bienvenida a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Estoy muy contenta, me siento tipo como Ibai con Messi estrenando participación en Twitch. Sí, yo creo que dejaste la vara muy alta, pero voy a intentar estar a la altura. Es una linda presión, una bella presión. Por Eh, favor. Agradecer, obvio, Es que yo, como siempre, soy muy exigente. está perfecto, está perfecto. No, a ver, en pleno rally de campaña en Lomas, la Estoy acá con prensa. problemitas técnicos, imagínate. Igual Acá te. acomodando para que me vean bien. Súper ¿Me ves tranquilo. bien? Sí, sí, te veo bien y te recibo bien. Perfecta. Manuela, obvio agradecer a vos por hacerte el tiempo para conversar con nosotros, lo revaloramos, y al equipo de prensa que se pusieron la 10, estuvimos charlando todo el finde y se dio la chance de conversar. Pleno rally de campaña en Lomas, ¿verdad? Lomas de Zamora, zona sur. Ah, Sí, efectivamente estamos en Lomas hoy, en la zona sur. Bueno, el segundo distrito más populoso del conurbano bonaerense, obviamente, y además aquí también venimos con mucha tradición de militancia y nos interesaba también traer nuestras propuestas electorales. La verdad estoy muy contenta porque la campaña viene creciendo muchísimo, un montón. Creo que centralmente porque estamos con propuestas que conectan con los problemas más reales que hay en la provincia de Buenos Aires, como es nuestra propuesta por el salario a 100.000 pesos, ¿no? El salario mínimo vital y móvil que parta de los 100.000 pesos y de dónde sacar esos recursos que está afectando los grandes intereses de los grupos económicos que hay en este momento, que ha aumentado muchísimo la desigualdad en la provincia de Buenos Aires. Normalmente a veces nosotros hablamos mucho de pobreza, pero no terminamos de hablar de riqueza. Sí. Que es que la riqueza se concentra en unos pocos grupos, y bueno, y creo que hay que hacer una reforma impositiva progresiva que afecta a esos sectores, a los grandes grupos económicos, sobre todo del agro, que están sus ganancias históricas en lo que va del siglo, para llevarlo hacia la masa salarial. Y Manuela, algo que sucede también, porque en la previa de la nota conversaba con amigos, no solo de la comunicación, sino amigos de la vida, y lo primero que sale, tanto en Google como en esas conversaciones, por decirlo así bien general, al conversar del Nuevo Más y más específicamente de tu precandidatura, es la propuesta, ya la mencionaste, de los 100.000. A ver, siendo directo, uno imagina que para esa propuesta el sistema político que tanto corrompe, que tanto limita, tiene una serie de anticuerpos, una serie de tapas de diarios, una serie de intereses concentrados. No, pero posta que una propuesta así, Y muchos, te sumo algo, y muchos caretas. seguramente, que buscarían voltearla, digo, históricamente, más allá de esta propuesta específica, a propuestas mucho más, está bien, eran otros tiempos, pero mucho más livianas, como puede ser, no sé, durante el gobierno de Ilía u otros casos, literalmente con 2 tapas se volteaba el gobierno. En este caso, asumís la banca, iniciás este proyecto. ¿Cómo? Pero planteando un escenario hipotético. ¿Cómo se prosigue? ¿Cómo lo podés garantizar? Porque va a haber una presión social de muchos pibes y pibas. Excelente, Para excelente. que se dé. Excelente tu comentario y nos da la oportunidad para discutir. Yo creo que hacer que con esta propuesta, como hicimos con la marea verde, pensé que un papa argentino, que hubo 2 presidentes, Macri y después Cristina, pero durante su gobierno siempre en contra, que habían cerrado el debate, se discutió 2 veces en el Congreso y conquistamos este derecho. ¿Cómo lo hicimos? Con una marea verde, con vigilia, con mucha movilización social. Yo creo que hay que hacer la marea de trabajadores y de trabajadoras por el salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Y ahí nuestra propuesta desde la izquierda es vincular el trabajo legislativo con el trabajo social, unir las partes de cómo se hace la política en la Argentina, que es en los palacios, en los congresos, pero también en las plazas. Argentina tiene una tradición de plaza comunal, la Plaza de Mayo, la Marea Verde, muchísima tradición de organización sindical de trabajadores y de trabajadoras. Bueno, creo que hay que recurrir a eso porque además estás afectando a tocar intereses de los poderosos, efectivamente. No van a decir, sí, como así redistribuyamos la riqueza. No. Cada vez que querés discutir retenciones al agro, hacen un escándalo. Mucha llorería, diría yo, ¿viste? No, que estamos tan mal, o sea, mucho llanto, nunca traen los balances, realmente nunca se sabe
cuáles son sus ganancias y demás, sí saben cómo vivimos los trabajadores y nuestros recibos de sueldo, pero la verdad que creo que es lo que hay que discutir. Creo que esa es la manera también de hacer política y de hacer valer nuestros intereses en este momento en la Argentina para combatir la desigualdad. Si no hablas de tocar los intereses de los poderosos, en realidad no estás teniendo propuestas para combatir la desigualdad. Y yo veo en este momento un gobierno que le deja pasar todas, a Vicentín, a todos los poderosos, o la precarización laboral que hay ahora en la provincia, que me cuentan muchísimos jóvenes que están sufriendo la realidad del primer empleo que implica ganar 2,50 pesos, que no te reconozcan como trabajador, como es el caso de los trabajadores de reparto por aplicación, que están en una situación donde no los tratan ni de trabajadores, son supuestos colaboradores. Me parece que el gobierno deja pasar todo eso. El gobierno de Alberto a nivel nacional y de Kicillof en la provincia son tibios con los poderosos. Si vos sos con los poderosos, lo que avanza en este momento en la Argentina es la ultraderecha. Bueno, para frenar a la ultraderecha en términos políticos, pero también en términos ideológicos, es necesario tomar medidas de fondo, es necesario cuestionar a los súper ricos, es necesario organizar trabajadoras en la juventud para pelear por estas medidas. Y Manuel, en ese sentido, porque me interesa preguntar por lo que es la ultraderecha, de hecho hubo una discusión, se ha viralizado con Milei en el plató de Todo Noticias, pero me quedo un segundo más porque realmente es por donde más nos llegan las preguntas, que sé que, a ver, es como casi que la pregunta obligada y que ya estamos profundizando, ¿no? Bien nos comentaba sobre la radiografía de esa propuesta de los 100.000 pesos, pero la palabra que aparece inevitablemente es viabilidad, no en el sentido de a quién beneficiaría, que de nuevo creo que, a ver, quien te hable incluso sería enormemente beneficiado, pero por un lado, si se licuaría, ¿no? Si todos recibimos 100.000 pesos, si se licuaría el valor de la guita, pero por otro lado también, ¿cómo reaccionaría el sistema? Excelente. En una situación en donde entiendo tu punto de que claramente favorece, pero con la enorme cantidad de trabajo informal que vos bien nombrabas, es muy difícil imaginar, por ejemplo, que un laburante en situación de precarización pueda movilizarse sin tener repercusiones en su oficina, ¿no? Es horrible, pero es lo que sucede. ¿Qué le dirías para esa parte que por ahí queda pendiente de esta propuesta? En primer lugar, no le hablaría en términos de viabilidad, les hablaría en términos de posibilidad, porque creo que hay muchos recursos en la provincia para hacerlo. Lo que hay que hacer sin duda es un montón de políticas conectadas con esta medida. Por ejemplo, la del control de precios. Efectivamente, como decir, nuestra propuesta de los 100.000 pesos está vinculada a la indexación del salario por inflación para que no quede licuada. Pero también para eso hay que hacer un control de precios donde las grandes cadenas de supermercadistas, no te estoy hablando del kiosco de Doña Rosa, no, que tiene supuesto, en su casa con el living una ventanita a la calle. Eso es otra cosa. Estoy hablando de las grandes cadenas que ejercen muchísima presión sin ningún tipo de explicación sobre la cadena de la construcción de los precios en Argentina. O sea, no hay explicación en materia de gastos, sino en materia de especulación. Bueno, hay que hacer política de control de precios, hay que controlar las exportaciones, como la de la carne. ¿Cómo puede ser que sea en Argentina un chiste hacer un asado? Es un meme decir, voy a pagar un asado, porque todo el mundo sabe que no lo puedes pagar. Es donde hay semejante, digamos, cantidad de, bueno, ya sabemos, frigoríficos y demás. Bueno, lo que pasa es que no hay ningún límite a los poderosos. Obvio, lo que te estoy diciendo tiene que ver con controlar a todos esos sectores y de ahí viabilizarlo. Creo que hay que decirle basta al no se puede, que es lo que el gobierno quiere instalar. No se puede tener trabajo que no sea precario y que esté en planta, porque reactivamos la economía, pero sobre la base de la precarización laboral. No se puede salario de 100.000 pesos porque supuestamente no hay plata, no, estamos usando toda la guita para el FMI. No se puede retención del 50% porque se van a enojar los sectores poderosos. No se puede no pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Bueno, no se puede nada. Y la política del no se puede llevó a lo que hay hoy, que es un gran desgaste de los partidos tradicionales, muchísimo malestar entre los trabajadores y que haya un laburante de 60 años, como me dijo ayer en Wilde, soy trabajador de planta de un hospital de Quilmes, pero tengo 2 trabajos porque no llego a fin de mes, además soy ordenanza en una escuela. Yo creo que lo que no se puede más es vivir con eso. Entonces sí, son propuestas diferentes. Y Manuel, en ese sentido también, está el componente político, ¿no? Que vos bien describías, y el factor social, porque al mismo tiempo, mismo incluso de autocrítica a la sociedad que integramos. Citaste el caso de Vicentín, que, a ver, la postura que hemos tenido acá, y no nosotros que somos medio, digo, hablando con gente incluso afín al gobierno que puede simpatizar, la postura es muy crítica, la postura es muy crítica, la renegociación de la deuda de Vicentín es un chiste, seguramente podemos profundizarla más adelante, pero digo, realmente el caso de Vicentín
Es un chiste, es grave y es un claro ejemplo de lo, Sí, de lo que la estafó al Estado, estafó al banco, se la fugó toda, durante el macrismo. tiene un superyate vacío en algún lado y nadie le puso un límite. No, Bueno, eso incluso, es lo que hace Alberto con los poderosos. Es indignante porque además sabemos que es una estafa. Pidieron un crédito al Banco Nación para no pagarlo y después la fugaron. Además sabemos qué es lo que hacen. Tienen muchos mecanismos sofisticados, contadores y grupos, digamos, también del artificio financiero. sí, sí, no, no, no quiero creer que está Vicentín cortándola. Ya vamos a recuperar a Manuel Castañeda. Estamos conversando con Manuela Castañeda, precandidata diputada nacional por el Nuevo Más. Cosas que suceden. Estaba en vivo desde un rally de campaña en Lomas de Zamora. Por ahí pues insistimos con Zoom, probamos teléfono, ya la vamos a recuperar. Son cosas que suceden de nuevo. Ahí la recuperamos. Manuela. ¡Ay! Se cortó. Sí, Acá estoy. cada vez que alguien toca un interés, alguien corta la señal. Es un tema que Exacto. tienen el poder de internet, vienen. Sí, está mi ley atrás de este Sí, corte no, de la señal. y de eso quería conversar, no, pero puntualmente esto que mencionaba del rol social, de nuevo, la postura de Vicentín que tenemos acá en este programa es bastante crítica, y al mismo tiempo, porque no lo puedo evitar pensar, cuando fue el caso Vicentín, hablando de nuevo con gente afín al gobierno, gente de izquierda, estaba este tema del rol social, que en plena cuarentena, en plena pandemia, en plena propagación de casos, la gente se movilizó, muchos de ellos sin saber muy bien a qué se aferraban, porque era muy abstracto qué era Vicentín. Y ese componente social muchas veces está orquestado, desde medios, desde grupos concentrados. Ante eso, digo, entiendo la crítica al factor político. Ante ese factor social, ¿cómo lo analizás? ¿Qué respuesta tenés para ese fenómeno? Bueno, eso no es cierto. Si hubiesen llamado movilizaciones en la capital y en otros sectores de la provincia de Buenos Aires, por expresión de Vicentín, todos. Lo que pasa es que el gobierno nunca llama a defender eso. Pero había ¿Escuchás? pandemia, pero había una... Sí, no, se escucha perfecto. Sí, había pandemia, te digo, para algunos, porque en realidad había muchos trabajadores y trabajadoras que no tenían ni discusión sobre en qué condiciones atravesaban la pandemia, y el transporte público fue un desastre, sí. Y los trabajadores de salud estuvieron en la primera línea, y estaba toda la derecha haciendo Manuela. Alberto Fernández con la derecha. Perdón, no, porque no, se corta un poquito. Por ahí, hagamos esto. Cortamos un segundo y te rellamamos, más que nada para no perder la respuesta. Dale. Mil gracias. Dale. Manuela, mil disculpas. ¿Cómo estás, Esteban? No, esto es la derecha. Esto es la derecha. Este es mi ley. Tenemos a Esper colgado de los cables, no te contamos. Que no quiere boicotear estas discusiones. No, totalmente. Incluso como aclarando algo, de que viste cuando uno por ahí repregunta algo y se corta, queda mal como, parece que lo estamos... No, posta que es parte de la conversación. No. Pasan cosas que pasan cuando el sistema de comunicaciones de Argentina es parte de un monopolio. Sí, eso es una realidad que padecemos. Retomando un poquito el hilo, mencionábamos, para después editarlo, ¿no? Si bien estamos en vivo, el factor social de las movilizaciones por Vicentín. De las movilizaciones, exacto. Yo lo que te digo con ese caso, y justo en ese ejemplo, a mí me parece que se dejó que se movilizara la derecha, pero se inmovilizó a los sectores de los trabajadores. Por ejemplo, el gobierno sacó un decreto para prohibir las asambleas. ¿Qué tienen que ver las asambleas con la salud? ¿Querés explicarme? Si vos cuando estabas en la línea, todos juntos trabajando, pero no podían estar en un lugar al aire libre con distancia social para realizar una asamblea. Entonces, en realidad yo creo que hubo una intencionalidad política de la salud para esconder por detrás que se estaba inmovilizando a las mayorías trabajadoras para que expresen sus opiniones y sus intereses, mientras se dejó que la derecha avance. Y eso sucedió también con muchos de los banderazos, cuyo contenido, el problema no era que se movilizaran, el problema era el contenido, que el contenido era antivacuna, anticuarentena, tierraplanista, contrario a la legalización del aborto porque lleno de pañuelos celestes. Se dejó que la policía se instale ahí en la puerta de la Quinta de Olivo de una manera horrorosa también, y no se les discute nada. Bueno, no, a la derecha hay que ponerle los límites, y eso se hace con medidas de fondo. Eso es lo que veo yo hoy. Si vos llamás a movilizaciones por los 100.000 pesos, y no a la desmovilización, como están llamando hoy los sindicatos amigos del gobierno, obviamente que vamos a tener una marea de trabajadores por este derecho. ¿Quién va a estar en contra? ¿Va a decir un trabajador que no quiere un salario de 100.000 pesos? No hay. Lo que pasa es que hay un aparato que le dice que no puede luchar por sus derechos,
que no puede reclamar, que tiene que bajar la cabeza y que no queda otra de la miseria salarial, mientras están haciéndose con lágrimas de cocodrilo todos los poderosos en los canales de televisión defendiendo sus intereses. Bueno, hay que dar vuelta a la cosa. Manuela, en ese sentido, ¿no? De nuevo, estamos retomando, si alguno se está sumando ahora, bienvenido sea, en torno a la propuesta de el salario mínimo de 100.000 pesos para los trabajadores y trabajadoras. Es una pregunta que obvio se está extendiendo, pero es parte del debate, de nuevo, no solamente de acá en el programa, sino de muchos jóvenes que se ven, bueno, interpelados por la propuesta. Te hago lo último en ese estilo y ya pasamos a otros temas porque hay un montón para conversar, pero Dale. también lo que yo hacía énfasis es en que muchas veces para gobernar, para ejercer, para pactar mismo en el Congreso, no imaginando de nuevo, ganás la banca, propones el proyecto, eventualmente para lograr esa mayoría, para lograr la ley, ¿verdad? Se va a necesitar granjear con otros partidos, si se le quiere llamar rosca, si no otro término, para sacar a luz el proyecto, además, cosa que imagino, vos sabés aún mejor que yo. En ese sentido, el que está escuchando se ilusiona con la propuesta y te va a votar por ello. ¿Qué garantías, doble pregunta, ¿no? ¿Qué garantías le puedes dar de que eso se mantenga? ¿Cómo va a ser esa negociación? ¿Cómo imaginas esa negociación? Y por otro lado, en términos de negociación y entendiendo que no es la idea... Mira, te voy a decir, entiendo a dónde vas y tu idea, pero nosotros tenemos otra mirada de la política. También hay que empezar a decir un poco las cosas como son. Nosotros, nuestro apoyo para los proyectos que tenemos son los propios trabajadores. Yo no soy el Chapulín Colorado. Yo no soy un personaje de Marvel que viene a resolver todos los problemas de la sociedad y a ponerse por arriba como si fuese superhéroe. No creo en esa mirada de la política. Yo creo en una política en que se hace entre todos, todas y todes. Sí voy a ser honesta, lo que sí saben los trabajadores y las trabajadoras y quienes me escuchan conmigo es que no estoy a la venta, como todos los caretas que están en esta elección, que se hacen tu vecino de al lado, pero van al Congreso a votar pagar el ajuste, votar el FMI, votar leyes por la flexibilización laboral. La mejor garantía que tienen con nosotros y nosotras con la izquierda es que pueden confiar, saben que nuestra militancia tiene que ver con el día a día, que lo que hacemos en el día a día es lo que está en la campaña electoral, como defender a los eléctricos de EMA. Lo hice antes de la campaña y lo sigo haciendo durante la campaña. Eso es lo que creo que le falta al Congreso, no gente que rosquee mejor, porque para eso ya tenés a los partidos tradicionales y nos trajeron hasta acá. Lo que se necesita es alguien que defienda proyectos de transformaciones de fondo y que apele a la voluntad popular movilizada con una política que se haga de manera democrática, de manera colectiva, para defender los derechos de las mayorías sociales. Como hicimos, yo tengo el modelo Marea Verde, yo tengo el modelo de una política que interpeló a generaciones, que la tomaron en sus manos las juventudes, que estaban las pibitas de 15 años discutiendo con la directora o director de escuela. ¿Sí? Esa es la política que nosotros miramos, una que se construya de manera social, colectivamente, no esa idea de que la política es de una casta del otro y entonces nosotros nos vamos a casa y mientras nos vamos a casa los trabajadores nos embroman, por no decir otra palabra, nos embroman en el Congreso con leyes antiobreras. No, hay que hacer otra cosa. Creo que lo que le puede aportar la izquierda o las candidaturas jóvenes, como la que represento, es otra manera de hacer política. Eso es lo que falta en el Congreso. Y ha generado mucho desgaste todos estos tipos que lo único que hacen es transar. Basta de eso. Eso es lo que genera mucho repudio y te lo digo que lo veo mucho en la campaña y lo que se me acercan cuando me abrazan, cuando se acercan como recién en la peatonal de Loma que me abrazaban y seguro. nos expresaban el cariño. ¿Qué están buscando otra cosa? Es que Manuela, para los que estuvimos en la plaza en 2017, en diciembre, cuando el Congreso parió esa ley nefasta durante el gobierno de Macri, que nos cagaron a palos, dicho sea de paso, vimos parir al Congreso, de nuevo, una ley nefasta, así como también por el mecanismo al cual abonamos, la democracia indirecta, con representación parlamentaria, o en nuestro caso Congreso, no un parlamento, sino un Congreso, hemos visto parir leyes que le han cambiado la vida a todo el mundo, como es la ley del aborto, la ley de despenalización del aborto, que no es voluntad de los senadores que lo han votado únicamente, sino que es hija de una lucha. Me encantan los ejemplos que pusiste porque son los exactos opuestos. Sí. La ley buena que salió, ¿cuál fue? La que tuvo el apoyo popular. Total, sí. La que tuvo movilización detrás. ¿Y cuál fue la ley repudiada con el Congreso de espalda? La que quiso tocar las jubilaciones, que hizo el macrismo. Ese fue el principio del fin del gobierno macrista. Sí. El voto castigo lo sacó, pero ahí empezó el principio del fin. La sociedad movilizada, bueno, nosotros apelamos a las plazas porque la política en la Argentina también se hace en las plazas. No, la madre en Plaza de Mayo, todo, bueno. Y ahí me parece que a eso también hay que apelar. Creo que hay que defender las leyes justas apelando a la movilización popular. Eso es lo que no te dice el resto.
que te dicen, no, esta ley está re buena, pero no la quieren discutir con nadie, porque saben que en realidad es una estafa. Pero, Manuela, extrayendo una conclusión para no quedarnos solamente en este tema, porque hay un montón más, pero extrayendo respecto al proceso, de nuevo, ganás la banca, el proceso legislativo del sueldo mínimo, los 100.000 pesos. Te habrás dado cuenta que tengo una obsesión institucional, pero bueno. Sí, no sé a dónde lo lleva, ya la contesté, me pareció. No, pero lo que quería llegar es, una vez que estás en el Congreso, proponés el proyecto de ley, vos decís que la garantía de que ese proyecto llegue a buen puerto es la movilización popular, digo, es la conclusión que extraigo. Yo lo voy a defender en el Congreso, pero creo que se necesita la movilización popular. Lo que pasa es que van a tener una voz en el Congreso que lo presente, a diferencia de lo que pasa hasta ahora. Es esa combinación de las voces de izquierda necesarias en el Congreso para defender estas leyes, también apelando a la sociedad para defenderlas, porque la sociedad sola con el Congreso no se va a transformar, requiere una participación activa. Es otra mirada de la política. Yo creo que es eso. Y me parece que es muy importante que haya voces que vengan de afuera de los partidos tradicionales para poder traer estas discusiones y para poder visibilizar esta situación. Además, también igual estamos hablando de Congreso, pero hablemos también de la campaña. En este momento que hay que votar el 12 de septiembre, nosotros en la provincia necesitamos 200.000 votos para estar en la elección general. Eso es muy importante, porque genera mucha confusión esto de la PASO, no es una interna. Acá hay una elección obligatoria que requiere que todos los partidos, inclusive como el mío, que no tiene interna, está obligado a pasar por ella y a obtener esos votos para llegar a la elección general. Y en esta campaña, en la que estamos pidiendo que nos acompañen para llegar a la elección general, nosotros creemos que es clave condicionar la agenda por izquierda y aportar en las discusiones. Pues la sociedad está procesando muchos dolores a través de la pandemia, a través del malestar por el salario, de no llegar a fin de mes. Bueno, y necesitamos traer ideas, traer propuestas, visibilizar situaciones, hablar de lo que pasa en la realidad social para que no sea una campaña de unos fachos asquerosos que agitan a Videla o de una manga de careta que se hace en el vecino tuyo de al lado, pero en realidad van a votar leyes de ajuste. Bueno, hay que traer debates y nosotros, bueno, creo que nuestra campaña está creciendo porque estamos colaborando en ese sentido. Después de esto no me exceptúes del salario mínimo, por favor. No. Para nada. En prensa también, por favor. No, digo por ahí. No quiero ganarme más enemigos. Manuela, ahora yendo también a ver, es parte también de lo que vos mencionabas. Hay una mencionabas esto de, justamente hablamos de representatividad, hay un montón de alienaciones, fugas, defectos en el propio sistema que integramos, al cual obvio abonamos, que es el propio sistema democrático. Sin embargo, no quita que aparezcan agentes, como vos mismo lo nombrabas, como es el caso, imagino que te referís a Javier Milei. Y a mí me gustaría consultarte algo que pasó en Todo Noticias, cuando tuvieron la discusión, y que no se profundizó, quizá por tiempo, digo, no es crítica a los conductores del programa, pero por ahí no se puede profundizar y me interesaba tocar, que es, vos le preguntás a Milei quién te financia, digo, está bien. Agarraste la cosa fina del debate, ¿eh? Es que, hubo muchas cosas más, pero es que realmente... Está muy interesante. Sí, no es por robarte tu tiempo para hablar de Milei, pero por ahí me parece que está bueno profundizar para aquellos que nos preocupa el avance de esa ultraderecha. Te agradezco tu percepción sobre esa pregunta que hice en ese momento del debate. Fue un debate muy intenso, hubo elementos de debate teórico-político, pero también político. Sí. Y eso remite al problema de que esos sectores de la ultraderecha están teniendo un montón de espacios en los medios, son candidaturas infladas, no son parte de la sociedad orgánica, no están en los centros de estudiantes, en los sindicatos, en donde vive y se organiza la sociedad, sino que están realmente en los principales canales de televisión con un montón de aire. Bueno, ¿quién lo financia? Eso es plata, a mí no me jodan. Acá hay un montón de guitas de sectores del empresariado que quieren meter ese discurso para condicionar y hacer contrarreformas sociales y económicas. Hoy salió el programa laboral de Milei en un diario nacional. Disolución de los sindicatos, disolución de las ARTs, todo derecho laboral lo condiciona distorsivo. Quiere reventar a los trabajadores y que los que trabajan para los Mañeto, que trabajan para los Echeverre, que trabajan para los Roca, no tengan un solo derecho, no haya una mediación que los defienda. Bueno, eso es fascismo, porque él dice libertad, pero en realidad quiere libertad en lo económico y totalitarismo en lo político para imponer la libertad del empresariado para explotar. Eso es lo que hay que denunciar y que no se confundan los jóvenes y los trabajadores. Lo de Milei es nefasto, está infladísimo para después meter una agenda de ajuste seguramente después de las elecciones. Entonces utilizan las candidaturas como la de Milei
para eso. Yo creo que lo que hay que tratar de desarmar es un poco eso, también denunciarlos. Yo creo que hay jóvenes que los pueden llegar a escuchar porque se han sentido abandonados, porque el gobierno los abandonó, y además Kicillof hizo una campaña en la provincia de estigmatización de la juventud que fue terrible directamente. Entonces, me parece que ahí es donde entran. Bueno, la única manera de ser rebelde en este mundo es rebelarse contra la idea que todo se tiene que comprar y vender. El mar, la salud, la vacuna, el trabajo, los humanos, las personas, todo. Bueno, esto, lo demás, estos tipos son muy preocupantes, son fachos, y además lo que hay que decir es que dicen que son liberales y quieren libertad extrema. Es mentira. El plan económico de Milei es aplicable en la Argentina solo con una dictadura militar. Y el ensayo de eso lo hizo acá Videla, con 30.000 detenidos desaparecidos. Entonces nosotros no podemos dejar pasar esas cosas, y la mejor manera de frenarlos es con propuestas de izquierda, que remitan a transformaciones de fondo y que le pongan freno a este predominio total de la propiedad privada en las relaciones de las personas, en el mundo, en la Argentina y demás. Y Manuela, en ese sentido también, a mí me resulta hasta frívolo hablar de, a ver, chicos ahora están abriendo un tacho de basura para poder comer, hablar de redes sociales, a mí me resulta frívolo, pero te lo consulto porque también es un debate que se da en las redes, es muy importante, bueno, no estoy descubriendo nada, que las redes sociales tienen un rol central hoy en la campaña, y en ese sentido muchas veces conversando con algunos colegas mencionaban esto de que enfrentar a Milei, por más que suene medio burdo, pero en las redes sociales, en el mundo 2.0 y muchas veces en el mundo real, tiene un costo, y no un costo de mafia, no me refiero a eso, sino un costo de hostigamiento. Mucha gente que fue hostigada, que sabemos quiénes son hostigadas por... Ni medidas, tengo 70 ataques de trolls por día hace un par de semanas. Eso como... Todas mis redes sociales, sí, y las de mis candidatos también. Sí, y es grave porque se dicen ofensas tremendas, las más bajas. Eso, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te administras ante esas injurias? Mira, nosotros lo que hacemos en realidad es que el problema es cuando hay medios nacionales con periodistas o con econobobos que utilizan los medios nacionales para profundizar esas ideas y para atacarte. He pedido, por ejemplo, derecho a réplica en radios nacionales, lo hice la semana pasada, el lunes pasado con Fernando Bravo, que directamente, o sea, utilizó quiso después difamarme, me dio el espacio para el derecho a réplica por haber hecho la propuesta del 50% de retenciones al agro, pero llegan a la difamación personal, ¿entendés? A mí lo que tengo para decirte es que no me van a asustar con una banda de trolls, ni a mí ni a la militancia de izquierda que hay en este país, que tiene una tradición enorme, que viene del PCT, que tuvo desaparecidos en la dictadura, que está bancando acá la lucha por la legalización del aborto, cuando venían un montón de fachos también a atacarnos. Que sigan atacando con trolls, porque nosotros no vamos a dejar de defender nuestras ideas. Lo que hacemos es redoblar nuestra campaña, porque lo que vos no podés hacer es dejar de discutir y bajar tus propuestas por los trolls que hay. Por supuesto que en los espacios institucionales que hay, como es el caso de la televisión y los medios de comunicación, hay márgenes para pedir derecho a réplica, pero lo que hacemos es seguir con toda nuestra campaña, porque eso es lo que hacen. Es como que atacan porque saben que no quieren que crezcan tus propuestas y tus propuestas crecen. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Redoblar la discusión para que no avance el fascismo en Argentina representado por Milei y por Espert en la provincia de Buenos Aires. Nosotros redoblamos nuestras tareas, lo hacemos con mucha explicación también en muchos casos de la juventud, y en otros casos nos plantamos, porque además con el fascismo, yo te digo, esto es fascismo, el fascismo no se le discute, se lo combate, por más que suene fuerte. Eso es lo que hay que hacer, y es lo que el gobierno no está haciendo en este momento. Discutiéndole los otros días en este debate que vos mencionabas, estaba Vallejos, estaba Milei, estaba yo, y Vallejos le discutía las teorías liberales, pero no le discutía el fascismo que tenía enfrente. Bueno, eso es un déficit, eso es un enorme déficit. Bueno, nosotros no nos van a parar. No, sí. Eso es lo que tengo para decirte, y creo que hay que tener mucha firmeza para seguir defendiendo estas ideas y para seguir denunciando lo que son. Son totalitarios y son fascistas, porque la contracara del liberalismo es el totalitarismo. Manuela, a ver, la verdad que hubo un cortecito en el medio y lo pudimos solucionar. Te recontra aprendiste la charla, nos pasamos de tiempo y aún así te copaste. Agradecerte a vos y a Ludmila que permitió esta charla de nuevo. Acá está Ludmila con nosotros también, te mando un beso, y estoy acá con Pachi Álvarez, que es nuestra candidata en Lomas, que nos están esperando. Gracias por llamarnos. Sí, efectivamente seguimos en la ronda, acá hay otro medio que nos está esperando. Mil disculpas a los colegas, mil disculpas a los...
les agradezco a ustedes el llamado, estoy muy contenta, esta campaña por renovar a la izquierda está creciendo, queremos sumar al debate, queremos seguir discutiendo y bueno, no se olviden, es la lista 255, acá en Lomas la tienen a Pachi Álvarez, una activista de la Marea Verde, en la boleta, y bueno, y también en Avellaneda está Martín González Bayón, que es un docente. Van a encontrar nuestras boletas el 12 de septiembre. Manuela, gracias a vos, a tu equipo, fuerte abrazo y éxitos en Lomas. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo gigante, Manuela Castañeira, precandidata a diputada nacional por el Nuevo MÁS.